Hola Extremo, aquí tengo dos cajas de Samsung a las cuales le voy a hacer unboxing. Comenzamos con el nuevo QLED Q60D de 55 pulgadas y la nueva barra de sonido S800D. Comenzamos con el unboxing de estas dos cajas. Y arranco directamente con el unboxing del nuevo QLED de Samsung, el Q60D de 55 pulgadas. Y vamos a ver qué hay acá adentro. Lo primero que trae acá son las patas del televisor. Viene con sus instrucciones. Viene con su control remoto. Y vean esto. Este es el nuevo control remoto de carga solar que no necesita baterías. Veanlo como es por el frente. Tiene su botón de inicio, directamente el botón de Netflix, páginas web, Disney Plus, Prime Video. E incluye micrófono para cuando queremos buscar algo vía voz, que ya varios equipos ya lo tienen. Bueno, de esa manera. Por ejemplo, entras a YouTube, pones por ejemplo Tech Extrema y te lo busca directamente en YouTube. Y todas las aplicaciones que sean compatibles con búsqueda por voz. Trae su cable de corriente. Sacamos toda la protección que tiene el televisor. ¡Wow! Tienen que ver lo delgado del televisor. Vengan acá, se lo voy a mostrar. Y aquí estamos directamente dentro de la caja. Vean el grosor de mi dedo y el grosor del televisor. ¡Wow! Súper delgado. Vamos a sacarlo. Aquí tenemos las dos patas. Vamos a ponerlo. Colocamos una. Y colocamos la segunda pata. Y aquí lo tenemos. Vean el grosor del televisor. Vean el tamaño de mi dedo y vean el grosor del televisor. Les digo una cosa, vale la pena. Por un QLED de 55 pulgadas, está bueno. Les muestro cómo es por la parte de atrás. Este televisor incluye 3 HDMI, 2 ubicados del lado lateral y uno en la parte trasera. Una salida óptica, 2 conexiones USB, una conexión para internet, LAN y conexión para la antena. Vamos a conectarle la corriente. Acabo de conectar el control remoto Smart y me indicaba exactamente qué batería tenía. Vean la imagen, uff, qué calidad. Y luego de haber terminado el proceso, aquí nos muestra aplicaciones que tenemos disponibles dentro del sistema operativo de Samsung. Miren, tenemos disponible hasta Spotify, Twitch, la aplicación de SmartSync de Samsung para conectar todo el sistema operativo y todo el ecosistema a los equipos de Samsung. Incluye Bixby, tenemos el explorador de internet, YouTube, Apple TV, Disney Plus, Prime Video, Netflix. En este caso vamos a abrir YouTube y ahora vamos a usar el micrófono que tenemos arriba a la izquierda que nos va a permitir usar el audio del control. Le damos clic ahí y ponemos Tech Extrema. Aquí me consiguió la cuenta y por ejemplo vamos a abrir este video. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver qué calidad máxima nos da YouTube acá. Máxima hasta 4K. Buenísimo. Vamos a poner 4K. De verdad la imagen se ve excelente. Vean los colores rojos acá. Los colores azules, colores amarillos. Se ven muy bien. Te cuento, si quieres adquirir este televisor viene desde 50 pulgadas hasta 85 pulgadas. Viene con el procesador Quantum 4K para mejorar la imagen, el audio y más para una experiencia visual impresionante. Es 100% compatible con SmartSync de Samsung, en el cual vas a poder controlar todo el ecosistema que tengas en tu casa. Este televisor usa inteligencia artificial para escalar imágenes que todavía no llegan a 4K, de esas que son a 1024 o de las viejas, y te la lleva a 4K, mejorando todo lo que es a nivel de la imagen. O sea que olvídate imágenes borrosas cuando ves videos de menos de 4K. El televisor también viene con el sistema operativo Tizen, que es originario de Samsung, el cual lo vamos a encontrar en todos los televisores de última generación de Samsung. El diseño ultra delgado que les mostré al principio se llama Air Slim. Esta pantalla cuenta con la opción Object Tracking Sound. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo el televisor, gracias a su inteligencia artificial, va a detectar cuando viene un objeto por acá, hacer que el sonido exactamente venga del objeto que se está moviendo en el televisor. Por ejemplo, imagínense que viene pasando una persona o una bicicleta y el sonido va a seguir exactamente el objeto en la pantalla, haciendo que sea como una experiencia totalmente 3D. ¿Eres gamer? Bueno, también es súper compatible con los juegos.
Tiene la opción Motion Accelerator, que te ayuda a tener una experiencia mayor en claridad de imagen con movimientos más fluidos al momento de jugar. Tiene baja latencia para jugar, ayudándote a tener menos retardo al momento de jugar. Este televisor incluye Netflix, Prime Video, Disney Plus, Apple TV, YouTube, Bixby, el explorador de internet y si quieres entrar a SmartThings. Y incluye el menú nuevo de Samsung. Y por ejemplo aquí tenemos Disney Plus. Miren esta serie Acolyte que está en Disney Plus. Si yo le doy directamente clic ahí, me va a mandar a la aplicación para poder reproducir algunos de los capítulos de la serie. Igual que en Apple TV, en YouTube, directamente lo que está viéndose en el momento. Y por supuesto, antes de entrar a cada servicio, tienes que iniciar sesión en cada uno de ellos. El televisor también cuenta con la opción Multiview para poder ver dos contenidos al mismo tiempo. Por ejemplo, estás viendo un juego de fútbol acá a la izquierda y a la derecha estás viendo otro canal de televisión, la cual es una opción que no viene normalmente en todos los televisores. ¿Y quieres saber cuánto está saliendo este televisor? Está saliendo alrededor de $489. Nada mal para hacer un televisor QLED de 55 pulgadas de Samsung. Ahora vamos con el unboxing de la Soundbar S800D. Y comenzamos a abrirla. Ok, quitamos esto. Le quitamos este tape. Aquí trae sus cables, el control remoto, su fuente de poder. Aquí viene lo que es el bajo o el subwoofer. Wow, vean este bajo, súper grande. Así que el sonido debe ser excelente. Y aquí está la barra de sonido. Vean el tamaño. Wow. Vean lo que bonito es. Trae estos botones para encendido, volumen, todo en la parte superior de la barra. Esta es la parte trasera de la barra de sonido. La barra de sonido viene con Dolby Atmos, la opción DTS y HDMI. Y aquí podemos ver el ancho de la barra de sonido. Veanlo, casi cubre de punta a punta el televisor. O sea que este tamaño es perfecto. Y vean el tamaño del bajo. Esta barra de sonido es la más fina que tiene Samsung. Tiene potencia y elegancia con solo 3.9 centímetros de fondo. No tiene necesidad de cables. Tiene un sonido súper envolvente gracias al primer Dolby Atmos inalámbricos del mundo. La barra de sonido cuenta con 9 altavoces. Tiene sonido multidireccional con 3 canales, un subwoofer y 2 canales superiores. Y esta barra de sonido hace totalmente armonía con lo que es el televisor. Entonces imagínense el sonido de este televisor con la ayuda de este subwoofer más la barra de sonido. Tremenda combinación. La barra de sonido también es compatible con AirPlay de los iPhone y también cuenta con la opción Tap Sound, que lo que hace es, si tienes un Samsung, lo que hace es darle clic así y te pasa el audio directamente lo que tienes en el celular directo a la barra de sonido. Y si estás interesado en adquirir esta barra de sonido, está costando $379. Un buen precio para toda esta tecnología que incluye este subwoofer de última generación y su conexión para la electricidad es por el lado del medio. Y hasta aquí llegamos con el unboxing del televisor QLED Q60D de Samsung y la Soundbar 800D de Samsung. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal para que veas más videos como estos y nos vemos en la próxima.